tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de la asignatura de Estadística aplicada a la Psicología. Y bueno, espero que al finalizar esta clase sea de provecho para ustedes, que puedan comprenderlo y si hay alguna duda, pues estamos llanos para poder ayudarlos. El día de hoy vamos a trabajar rápidamente sobre un tema muy interesante. Se denomina análisis de varianza. Para ello les voy a mostrar un ejemplo que en primer lugar no está muy relacionado el ejemplo, digamos, con la carrera, pero el segundo ejemplo sí, el cual lo vamos a hacer ya de manera más rápida. Solo el primero va a ser para tomar experiencia sobre este tema. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar rápidamente. Bien. Entonces, a ver. Listo. Entonces el tema, como decía, es análisis de varianza. Análisis de varianza, ¿ok? ¿En qué consiste? Para ello, vamos con el ejemplo. Bien. Ya, sí, ¿no? No hay problema. Pensé que no había grabado, ya está. Vamos a compartirles nuevamente entonces el escritorio. Ya. Gloria, ¿me puedes decir si se observa el archivo con el ejemplo? Por favor. Gracias, ya. Entonces, a ver, dice, se quiere estudiar el efecto de distintas dosis de un medicamento para combatir a los parásitos de peces criados en acuicultura. Un ejemplo, para entender mejor esto, es cuando en nuestra región vemos, ¿no?, crianza de truchas en piscigranjas, ¿no? Entonces, estos muchas veces seguramente tendrán parásitos, no lo sabemos, pero los que los crían sí, los que los alimentan, y entonces cuando encuentran ello, de hecho utilizarán un medicamento para combatir eso, ¿no? Bueno, para ello se tomaron 60 peces al azar y se dividieron en 5 grupos de 12 individuos cada uno. El primer grupo no fue medicado, pero a los restantes se les suministró el medicamento en dosis crecientes. Tras una semana de tratamiento se contabilizaron los parásitos existentes en cada individuo, obteniendo los resultados siguientes. Entonces lo que podemos notar aquí es que tenemos 60 peces que han sido divididos en 5 grupos. En el primer grupo tenemos los de control, es decir, aquellos que no están consumiendo ningún medicamento. Luego tenemos aquellos que consumen 25 gramos de medicamento, los de 50 miligramos, 100 miligramos y 125. Al finalizar una semana se verificó cuántos parásitos tenían cada uno de ellos. Y entonces encontramos las cantidades. Por ejemplo, en el de control hubo en el primer pez 50, 65, 72 parásitos, en el cuarto pez 46, en el quinto 38, 29 y así sucesivamente en los 12 peces del primer grupo. Contrastar si el medicamento es efectivo contra los parásitos y si existen diferencias según la dosis aplicada. Entonces lo que se quiere verificar es si este medicamento es efectivo. Y luego verificar si en el caso de que sí hay diferencias, cuál es la dosis mejor, la más eficaz. Bueno, nosotros con el análisis de varianza solo llegamos a verificar si es o no es efectivo dicho medicamento. Si queremos saber ahora, en el caso de que fuese efectivo, cuál de ellos es más efectivo, se tiene que hacer una prueba más. Pero este tema nos va a permitir solo llegar hasta el hecho de verificar si esta medicina es o no es efectiva. ¿Ok? Bien, entonces empezamos con el análisis. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es planteamiento del contraste.
¿Qué cosa es planteamiento del contraste? Planteamiento del contraste quiere decir, en primer lugar, entender, comprender qué es lo que vamos a hacer y qué plan vamos a ejecutar para verificar si hay diferencias o no. Entonces voy a leer. En este caso se quiere contrastar si el medicamento es efectivo y en qué dosis respecto al control observado. Por tanto, y dado que se dispone de datos para diferentes tratamientos, en este caso 2 o más, es cierto, ¿no? Se tiene no solo uno, se tiene 2 o más. En este caso tendríamos 5. Es factible utilizar un análisis de varianza de un factor, así se denomina el tema de hoy. Contraste para la media de una variable continua normal en 2 o más grupos, donde el factor es la dosis. A la variable denominada dosis al medicamento se le va a llamar el factor, ¿ok? Que contiene 5 clases o grupos o niveles. Y la variable numérica a analizar es el número de parásitos. Entonces tenemos otra variable que se denomina número de parásitos y esta es una variable numérica, contabilizados en cada uno de los 60 peces estudiados. Entonces, en resumen, lo que quiere decir es que vamos a tener una variable denominada variable dependiente. Esta variable dependiente va a ser numérica. Y en nuestro caso viene a ser cantidad de parásitos. Cantidad de parásitos. Bien, y lo que queremos es verificar si tiene efectividad, si influye, afecta, ¿no? Tiene eficacia, ¿ok? Una variable denominada variable independiente, y esta variable independiente va a ser conocida también como factor, el cual va a ser el medicamento. Este medicamento o factor va a estar o va a tener categorías. En este caso tenemos 5, ¿no? Control, 25 miligramos, 50 miligramos hasta 125 miligramos. Entonces normalmente la variable independiente viene a ser una variable no numérica, normalmente. ¿Ya? Entonces eso es lo que se quiere, ¿no? Verificar si hay o no eficacia, si hay influencia de ¿quién? Del medicamento llamado factor en la cantidad de parásitos que hay en los peces. Me dice Carla Vidal que no se ve. Ay, ahora no me digas, no me hagas asustar, Carla. Te comparto. Hoy, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? No aparece para poder compartirles. Sí, y ¿sabes qué? Yo veía, pero ahora que acabo de hacer lo mismo, recién veo que está en plomo también. Ya, me tienen que comunicar. Bueno, en el caso mío ya no se ve. A ver, un minuto, por favor. En el caso mío no veo. No hay mi archivo. O no es mi archivo, sino es decir, la pestaña para poder compartirles, ¿no? A ver, voy a hacer nuevamente, ¿ya? Me dice Austin en pausa.
escuchan? Todo lo que estaba haciendo se fue. Ah, no, aquí está, ya. Bien, ¿se ve? Por favor, ¿me comunican? Sí, gracias. Entonces continuamos. Entonces que quede claro, ¿ok? Que quede claro que lo que se quiere es ver si el factor medicamento influye, es eficaz en la variable dependiente cantidad de parásitos. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Ya, eso que quede claro. Ahora, ¿qué sucede? Que han sido agrupados en 5 categorías. Entonces, cada categoría es como si fuera una población diferente. Tengo una, tengo dos, y así voy a tener 5 poblaciones diferentes, porque hay 5 categorías. Entonces la primera, que se denomina control, se va a medir la cantidad de parásitos que contienen los peces y se va a ver el promedio. Y se quiere en ese caso extraer el promedio, ver el promedio entonces de parásitos que hay en esa población. Lo mismo, tenemos aquella población o grupo de los peces que se les aplicó el medicamento en una cantidad de 25 miligramos y de hecho también se va a medir el promedio de parásitos que hay en esta población. Y eso se va a hacer con todos, hasta el último, que son 125 miligramos de medicina, el cual se va a tener en total entonces un promedio, o sea, es decir, en este último grupo población también se va a medir la cantidad de parásitos y lo que se quiere es comparar, verificar si trae el mismo promedio. Eso es lo que se quiere ver. Si trae el mismo promedio, diríamos entonces que el medicamento no es eficaz. Pero si vemos que sí son diferentes, o al menos uno de ellos es diferente, diríamos que el medicamento sí influye. ¿Ok? O sea que sí hay diferencias. Bien. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Bien, pasemos al siguiente paso. El siguiente paso consiste en proponer las hipótesis. Entonces, por ejemplo, aquí voy a pegar las hipótesis. Bien. Claro, sí, Carla, ese símbolo es de promedio poblacional. Entonces, el segundo paso es el planteamiento de la hipótesis. Lo que podemos decir es, en la hipótesis nula, es que todos los promedios, ¿ok? Todos los promedios, todas las medias, poblaciones de los K grupos son iguales. Y eso también se puede hacer de manera escrita, es decir, la hipótesis nula, podríamos decir, ¿no?, que los promedios, o en todo caso, el medicamento no es eficaz en el tratamiento de los parásitos en los peces. Fíjate que el decir no es eficaz significa que tiene todos los promedios, o todos los promedios son iguales. Eso significa no es eficaz. O decir que todas las medias de los grupos son iguales. ¿Ve? Entonces, eso es la forma de poder dar a conocer tu hipótesis nula de manera escrita.
Ahora, no te olvides también otra cosa, que lo que estamos viendo no es de dos grupos, sino esto es para dos o más, no es para más de dos grupos. Por ejemplo, aquí tengo 5 grupos. Entonces, esta prueba, que se denomina análisis de varianza, es para más de 2 grupos. Porque si fueran 2, podrías aplicar la T-de-Student. ¿Ok? Bien, esa es la hipótesis nula. La hipótesis alterna simplemente sería negar la nula. Entonces, si la nula me dice que el medicamento no es eficaz, entonces la alterna sería que el medicamento sí es eficaz. Sí es eficaz en el tratamiento y así, ¿no? Ahora, si yo digo que es eficaz, entonces quiere decir que al menos una de las medias poblacionales es diferente. O en todo caso, al menos la igualdad no es cierta. ¿Ok? Eso es lo que vendría a ser las hipótesis. Bien, ahora, siguiente paso. El siguiente paso, una vez obtenido ello, es cómo se hace el cálculo. Bien, eso les voy a compartir. En el caso del cálculo, el estadístico experimental se basará en la prueba F. O sea, es decir, que para hacer este tema vamos a tener que utilizar la prueba denominada F. Esta prueba F viene a ser una distribución que consiste en lo siguiente. Consiste en lo siguiente. Tiene sesgo positivo. No hay valores negativos. Empieza en 0 y se va al más infinito. Sí, son valores positivos. Ahora aquí vamos a tener como siempre un valor denominado F crítico. Este F crítico se va a tener que encontrar en la tabla. Esto se halla en la tabla o en todo caso en Excel. Esta región, que es la más pequeña, se va a denominar alfa, que es la región de rechazo. Entonces, esto viene a ser la región alfa, y esto será 1 menos alfa, y esta va a ser la región de no rechazo. No rechazo. ¿Ok? El no rechazo de la hipótesis nula. Ahora aquí, tenemos que calcular, encontrar otro valor denominado F de prueba, que ya les voy a explicar cómo se encuentra. Este valor denominado F de prueba, como ustedes saben, puede caer, o llamado también F calculada, así también, F calculada, puede caer ya sea en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Y según eso, tú aceptas o rechazas. ¿Sí? Ahora, eso vendría a ser entonces la forma de trabajo. En cuanto al F crítico, es necesario decirles que cuando tú buscas en Excel, hay que tener bastante cuidado. El F crítico también se puede hallar en Excel. F crítico. Es ¿cómo se escribe en todo caso, no? Esto en Excel, ¿ya? En Excel, ya, es así. INV FCD, o sea, significa cola derecha. Probabilidad, grados de libertad 1, grados de libertad 2. Así va a aparecerte en Excel. Bien, entonces, donde dice probabilidad, vas a poner el valor de alfa, porque es aquello que está a su derecha. Esto de acá. Entonces, dependiendo cuánto sea alfa, tú pones ahí. Por ejemplo, puede ser que alfa valga, no sé, 0,05. Listo. Pones 0,05. Los grados de libertad
los grados de libertad 1, viene a ser lo siguiente. Es el número de poblaciones menos 1. Eso viene a ser los grados de libertad. Por ejemplo, en este ejercicio yo tengo 5 poblaciones. Si le quito 1, me quedaría 4. Entonces, los grados de libertad 1 es 4, que normalmente se representa con la letra K. ¿Ok? Luego tenemos los grados de libertad 2. ¿Qué vienen a ser los grados de libertad 2? Los grados de libertad 2 vienen a ser el número total de datos. Entonces acá ponemos número total de datos menos el número de grupos. O de poblaciones. Por ejemplo, en este caso, yo sé que tengo, en nuestro problema, sé que tengo 60 datos. Ok, yo sé que tengo 60 datos. Y de esos 60, ahora yo sé que tengo 5 grupos, así que serían 55. Entonces quiere decir que los grados de libertad es 55. Entonces, ustedes, ahora vamos a verlo en Excel, ¿ok? Ya, entonces a ver en Excel. Ya, observen, vamos a trabajar eso en Excel, ya. Ya, entonces miren, ¿qué hago? Igual, inversa, SCD, ¿ve? F con la derecha. Entonces dice probabilidad. La probabilidad es aquello que va en la parte derecha, alfa. Le voy a poner 0.05. Los grados de libertad, el primero viene a ser la cantidad de grupos menos 1. Entonces acuérdate que era 4. Y el otro era grados de libertad, que viene a ser el número de, en este caso, datos menos el número de grupos, o sea, 55, porque son 60 peces, recuérdense, y si le quitas 5 grupos te quedan 55. Presionamos y lo voy a redondear esta expresión a 3 decimales. Bueno, en todo caso a 4. 2.5397. Entonces, ya sé cuánto viene a ser este F crítico. 2.5397. 2,5397. Eso vendría a ser. Bien, entonces como ya tenemos ello, necesitamos a continuación verificar el F calculado o el F de prueba. Entonces, si él sale más a la derecha, rechazaremos la hipótesis nula. Si sale más a la izquierda, aceptaremos, es decir, no rechazaremos. Bien, vamos con el siguiente paso. Bien, el siguiente paso ya es verificar qué se va a necesitar para desarrollar el problema. Bien, eso ya, sí, aquí todavía. A ver, aquí lo hacemos todavía. Ok, ya está. Ya está. A ver. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, tienen que saber cuántos datos hay de cada grupo. Eso es lo primero. ¿Ok? Lo primero es saber cuántos grupos hay de cada dato. Lo de cada grupo. En el control, en el grupo de 25 miligramos, 50, 100. En todos ellos recuerden que hay 12. Luego tenemos que saber cuánto es el promedio de cada grupo. Entonces también tenemos que hallar el promedio de cada grupo. Luego tenemos que saber la varianza de cada grupo. De cada grupo. ¿Ok? Una vez ello, tenemos que saber cuántos grupos también se tienen. ¿Cuántos grupos? Tenemos que saber el total de datos. Y tenemos que hallar el gran promedio.
El gran promedio significa el promedio con todos los datos. Este es el gran promedio. El gran promedio. Bien. Esos son los datos que se necesitan para hacer la operación. Una vez hecho ello, necesitamos a continuación recordar los requisitos para este tema. ¿Qué requisitos se necesitan? Vaya, los requisitos para trabajar esto, me olvidé, les menciono, son los siguientes. Tú puedes aplicar el ANOVA siempre y cuando haya independencia entre los datos. ¿Y qué cosa quiere decir que haya independencia entre los valores? Quiere decir que debe ser una muestra aleatoria. Muestra, o las muestras deben haber sido extraídas aleatoriamente. En este caso, quizá simple, que sería la más adecuada. También tienen que ver que haya normalidad en cada grupo. En cada grupo. ¿Eso qué significa? Que si yo hiciera el gráfico y calcularía la simetría, debe de darme normal. Eso quiere decir. Y el último es que debe haber homogeneidad de varianzas. ¿Y qué cosa es la homogeneidad de varianzas? La homogeneidad de varianzas quiere decir que la varianza de la primera población con la varianza de la segunda población y así con la varianza de la última población deben de ser iguales. Entonces, eso significa que las varianzas son iguales. Esos son los requisitos para poder desarrollar este tema. Bien, y ahora sí, pasemos a ver cómo se hace el trabajo. Bien, para ello vamos a tener que trabajar en todo caso en Excel. A ver, ya, aquí está. Y no nos olvidemos que necesitamos... hola, ¿me escuchan? Voy a copiar. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Nos quedamos... A ver, Carla. Hola, Carla. Gracias. Ya, ahora sí. Bien, vamos a continuar entonces. Les había compartido un archivo Excel. Aquí está. Y ya. Y esto vamos a... ¿Sí? Ya. Se observa en sus pantallas dicho archivo. Por favor, Carla o Gloria. ¿Me pueden confirmar? Hola. Hola. Sí, ya, gracias. Bien, entonces miren. Voy a copiar este archivo en Excel, les decía, ¿no? Entonces, a ver acá. Aquí ya. A ver, clase. Clase quiere decir grupo, ¿no? Grupo. Tenemos el grupo control. Tenemos el grupo 25 miligramos. 50 miligramos. El 100 miligramos y 125 miligramos. Listo, tenemos el número de datos, requerimos el promedio de grupo y requerimos la varianza. Eso sobre todo es lo que se requiere principalmente. Ya, entonces tienes que contar, ¿no? Por ejemplo, de los grupos, en el caso de control y de cada uno de ellos, ¿cuántos son? Entonces sabemos que en todos son 12, así que anoto en todos 12. Ahora el promedio también lo tienes que saber, ¿y eso cómo se calcularía? A partir de los datos, acá es el promedio de cada grupo, pero bueno, aquí ya lo tengo anotado, 56.917, 47.5, 47.083, 22.417, 21.75, ¿ok? En el caso de la varianza tenemos 16.719, 14.994, 15.448, 7.786 y 8.74. Bien. Ya.
Entonces, a continuación, ya que sé la data, ¿qué es lo que voy a hacer? Es explicarles cómo se ha calculado esto. En primer lugar, se tiene que tener un recuadro. Este recuadro se va a llamar fuente de variación. Fuente de variación. Fuente de variación. ¿Ok? Estoy haciéndolo en este momento manualmente, luego ya les voy a enseñar también rápidamente a hacerlo con Excel. Dime, Carla, ¿qué pasó? En fuente de variación vamos a notar o vamos a ver que hay dos. Uno es la relación entre grupos y hay otro que se denomina dentro de los grupos. Dentro de los grupos. Estos son cálculos matemáticos, pero no se alarmen, o sea, no es complicado. Ahora les voy a manifestar cómo se hace. Ya Carlita. Ahora, dice, luego tenemos que tener, aquí está, la suma de cuadrados. ¿Ve? Fíjense ustedes, aquí nos dice suma de cuadrados. Entonces, voy a calcular la suma de cuadrados, grados de libertad y los cuadrados medios. Bien. Entonces, ponemos aquí suma de cuadrados. Suma de cuadrados. ¿Ok? Listo. Esta suma de cuadrados, ¿cómo se va a conseguir? Se tiene que hacer, dice, una suma, aquí está también. Se tiene que hacer una suma, ¿ya? Donde se va a restar la media del grupo, menos la media total, todo al cuadrado por el número de datos. ¿Cómo es eso? Miren, a ver. Para encontrar esto, se tiene que hacer, dice, una suma, ¿no? Ya, ¿suma de qué? A ver, eso vamos a ponerlo aquí, ¿ya? A ver, esto es suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Ya, esta suma de cuadrados, ¿cómo se hace? Dice, ya, a ver, pones la resta del promedio del grupo con el promedio total. El promedio total, bueno, no he anotado el promedio total, ¿no? A ver si recordamos, el promedio total yo lo tengo acá, es 39.133. 39.133. Y entonces eso nos faltó anotar, es decir, debo saber el promedio total. Ya bueno, vamos a anotarlo aquí. Promedio total. ¿Y cómo se consigue el promedio total, me dirás? Tienes que trabajar con toda la data. Es decir, con todos los 60 datos. ¿No? Entonces ahí es el promedio. Igual, escribes promedio y seleccionas todos tus datos y te va a dar. Bueno, ahorita yo no los tengo anotados en formato Excel, sino están en una captura de pantalla. Entonces por eso, de frente voy a ver cuál es el promedio. Es 39.133. Entonces voy a trabajar con eso. 39.133. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, pones igual, pones el número de datos, le multiplicas por el promedio del grupo, le restas el promedio total, ¿ok? Le restas el promedio total y lo elevas al cuadrado. Ya está. ¿Ve? Tomo el número de datos, lo multiplico por la resta, que es el promedio del grupo menos el promedio total, y lo elevo al cuadrado eso. Y eso mismo hago con todos. Entonces, luego de eso, ¿qué hago? Una suma. A ver, en este caso, ¿qué pasó? Disculpen, lo que pasa es que este dato de acá, que es el promedio total, se ha movido, así que presiono el valor de F4 para mantenerlo fijo, porque si no, se va a ir moviendo. Ahora sí. Entonces, esto que acabo de encontrar se suma. Eso se tiene que sumar. Listo, ya tengo la suma y con eso es lo que voy a trabajar. Bien, eso anoto aquí. Entonces, 12.372.8783. Veamos que en los resultados aquí tengo 12.372.878. Entonces solamente han considerado 3 cifras. Ya, voy a redondearlo a 3.
¿Ve? Como pueden ver, me ha salido igual. Ya, me ha salido lo mismo. Ya, ahora, eso es entre grupos. Pero así también puedo hacer dentro de los grupos. Para hacer dentro de los grupos, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que hacer también, en ese caso, una suma. Pero esta suma ya es más sencilla. Tienes que sumar la resta de la cantidad de datos menos 1 por su varianza. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, esto es suma de cuadrados entre grupos. El que acabo de hacer es entre. Y ahora voy a hacer lo mismo. Ya voy a hacer lo mismo, pero ya no es entre, sino dentro. Ya, ¿cómo se hace? Dice, ¿vas a restar qué? Al tamaño de muestra, que es 12, al que es 12, le vas a quitar 1, dice. Y eso lo vas a multiplicar por la varianza, que es de ese grupo. Y nada más. Y ahora haces lo mismo con todos. ¿Listo? Y luego sumas. Sumas también. Bien, sumas. Y ya vas a tener la suma. Y con ello, listo. Entonces eso pongo aquí. Eso es 700.557. Si nos fijamos, pero algo, en este caso tenemos entonces, a ver, la varianza, la multiplicación, a ver qué pasó, 9680 me sale. A ver, esto creo que no es la varianza, a ver, he copiado bien, esto es la varianza del cuadrito. Espérenme un minuto, por favor. He copiado mal, ¿eh? Disculpen, he puesto la desviación en vez de la varianza en esta parte. Espérenme. Ahorita vamos a corregirlo. Ya, acá debe de ser la varianza 279.538. El siguiente es 224.818. 238.629. Luego tengo 60.629 y 76.386. Listo, ahora sí. Y por ese motivo es que tengo como suma 9680. Ya, disculpen, había copiado mal, ¿no? Y como pueden ver, sí coincide, ¿ve? La suma de cuadrados. Ojo, no se vayan a perder. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Con estos cálculos lo que voy a hacer es encontrar la f de prueba. Listo, ya está. Bien, a continuación viene grados de libertad. Grados de libertad. En el caso del primero es la cantidad de grupos menos 1. ANOVA, Gloria me dice, ¿qué es ANOVA? ANOVA significa análisis de varianza. Son sus siglas en inglés. ¿Ok? Ya. ¿Qué son grados de libertad? Grados de libertad quiere decir cuántos datos, o mejor dicho, cuánto, en el caso del primero es el grado de libertad 1 que hicimos hace un rato para encontrar en la tabla. De repente no te acuerdas, te muestro, es esto de acá, pues esto, ¿ve? Este grado de libertad 1 que está pintado de verde, y grados de libertad 2 está pintado de celeste, ¿ve? Ya, eso mismo se pone en esta tabla. En el caso del primero sería 4. Grupos menos 1. Luego total menos grupos 55. ¿Qué se hace a continuación? A continuación lo único que tienes que hacer es dividir. Lo único que tienes que hacer es dividir. Por ejemplo, eso tiene un nombre. En este caso se denomina cuadrados medios. ¿Ya? Cuadrados medios. Ya. ¿Qué se hace en estos cuadrados medios? Voy a dividir en la suma de cuadrados entre grupos entre 4. Y el otro va a ser la división de la suma de cuadrados dentro entre 55. Y entre estos dos llega a encontrarse la f de prueba.
¿Cómo se encuentra la f de prueba? Dividiendo este cuadrados medios entre este 176. Y ya está. Ya tengo mi f de prueba. Mi f de prueba entonces llega a ser 17.57. ¿Ok? 17.57. Ese 17.57 que acabo de encontrar, ahora esto lo vamos a pegar, ¿ok? Esto lo vamos a pegar, a ver si me deja. Esto lo vamos a pegar aquí. Entonces yo lo que necesitaba es ya verificar cómo construir, ¿no? Entonces aquí está. Ya está. Parece que sí, no hay problema. No me ayuda. Bueno, aquí están los valores que hemos encontrado, que corresponden, como les decía, a la parte del desarrollo del contraste. Este es el desarrollo del contraste. Entonces estamos haciendo la parte de cálculos. ¿Ve? Aquí están los cálculos que les he manifestado, están en este tablerito, ¿no? Ok, están en este tablero. A ver. Quiero que crezca esto. A ver, vamos a tratar. Dibujar, inicio, vista. No me deja. Ya, creo que ahí, ¿no? Ya, ¿qué tal? ¿Se ve el tablero? Sí, creo que se nota mejor, ¿no? Sí, Carla, sí, al inicio es así, pero ahora les voy a enseñar también con Excel para que ustedes vean que es rapidísimo. O sea, esta es la explicación de cómo... O sea, yo estoy haciendo el paso a paso, pero eso puedes resumirlo como todas las pruebas, sino que acá estoy explicando, ¿ok? Bien, ahora, una vez que hemos encontrado el eje de prueba, que he puesto de color amarillo, fíjense ustedes que me sale 17, entonces me voy a mi decisión, voy a tomar mi decisión y ahora sí, voy a tomar mi decisión. A ver, entonces, ¿dónde estaría mi f de prueba? Que es 17. Como es 17, de hecho no está aquí, en esta zona. De hecho, estaría en la zona de rechazo porque la crítica es 2 puntos. O sea, quiere decir que esto estaría aproximadamente por aquí, la f de prueba. Y esta viene a ser 17,58. Entonces, quiere decir que debo de rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, si voy a rechazar la hipótesis nula, significa que esta nula es falsa y es verdad la alterna. Entonces, ¿qué quiere decir la alterna? La alterna quiere decir que el medicamento sí es efectivo en el tratamiento, ¿ok? Sí es efectivo en el tratamiento de los parásitos en los peces. ¿Ven? Entonces, ya llegué a esa conclusión. Entonces, esa es la última parte que, como siempre hemos hecho, acá también les voy a poner. Ya está, ¿ok? Esta semana voy a ubicar en el foro de debate un ejercicio para que ustedes puedan desarrollarlo esto, pero también con el apoyo de Excel y a ver pues cómo les va, y eso va a valerles para su evaluación final. No estoy seguro, pero me han comentado que esta evaluación final va a ser presencial. No sé hasta qué punto será cierto, vamos a ver. Y bueno, para ello tienen que estudiar, ¿ok? Bien, entonces miren, observen la conclusión, dice, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto al menos algunas de las clases son diferentes entre sí, de algunos de los grupos. Existen diferencias en los resultados para la dosis aplicada. Es decir, existe al menos una dosis que tiene resultados diferentes a las demás. Entonces fíjense, ¿ven? Dice que al menos una, entonces ahí nosotros nos quedamos, o sea, en el caso de la NOVA llegamos hasta aquí. Esto de acá.
no podemos seguir porque se requiere ya otras pruebas. Lo que sigue a continuación dice, ¿no? Como lo interesante, una vez comprobado la nula, es averiguar cuál o cuáles son diferentes y en qué sentido, para detectar si alguna de las dosis es más efectiva que el resto, se debe de llevar otro contraste. Eso no, a esa parte no vamos a llegar, solo vamos a verificar si son iguales o diferentes los promedios. Y de acuerdo a ello responder pues si hay o no hay eficacia del medicamento en el tratamiento de estos parásitos. Bien, ya hemos concluido. Entonces, esta es la explicación teórica de este tema y el cómo se desarrolla con todos los requisitos, los pasos para poder contestar al final. Bien, les voy a dar en estos minutos que nos queda un ejemplo, pero este ejemplo lo voy a desarrollar en Excel. Ok, lo voy a desarrollar en Excel. A ver, vamos a ver si nos ayuda. Vamos a ver si este ejemplo es el adecuado. Para eso les voy a mostrar entonces en un formato Excel. Ya esto lo vamos a hacer más pequeño. Vamos a tomar otra hoja. Ya, hola. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Carla, ¿me puedes confirmar? Sí, gracias. Ya, entonces ahora fijémonos en lo último. Voy a desarrollar este ejercicio, pero ahora con un software. Bueno, en este caso es con Excel. Y yo creo que bien, continuando entonces con la clase. Y ya para culminar les decía que vamos a hacer eh, un ejemplo con en Excel, ¿no? Bien. ¿Qué tal? ¿Se ve el formato en Excel? ¿Ven? Nos están saboteando, creo. A ver, espérenme un momento. Ya, voy a cerrarlo y voy a volver a abrir ya. Ay, ay, ya, paciencia, paciencia. Bueno, ya voy a abrir nuevamente. Ah, ya, una hoja en Excel. Ya perdí el formato para poder compartirles, pero ya ni modo. Ya, entonces aquí está. Miren. Entonces ahora, les decía, voy a hacer el ejemplo. Y aquí lo tenemos. Ya, control C, espérame, copio y ya está. Ya, voy a leer entonces. Ya, ahora sí, ¿no? Me escuchan y se observación. ¿Sí?
Confirmen, por favor. Confirmen. Por favor. ¿Se ve? Sí, ya, gracias. Un psicólogo clínico deseaba comparar 3 métodos para reducir niveles de hostilidad en estudiantes universitarios, con el uso de cierto examen psicológico, HLT. Se tomaron las calificaciones altas de este examen como indicio de gran hostilidad. 11 estudiantes que obtuvieron calificaciones altas y casi iguales se emplearon en el experimento. Entonces primero se seleccionó, digamos así, a los más hostiles, en total 11, y luego se les clasificó en 3 grupos. 5 fueron seleccionados al azar de entre los 11 y tratados con el método A. 3 se tomaron al azar de los 6 estudiantes restantes y se trataron con el método B. Y los otros 3 estudiantes con el método C. Todos los tratamientos continuaron durante todo un semestre. Cuando el examen HLT se aplicó de nuevo, los resultados se muestran en la tabla. Bien, ahí tenemos nuestra tabla. Los datos dan suficiente evidencia para indicar una diferencia en respuesta media de estudiantes a los 3 métodos después del tratamiento. Bien, entonces se les hizo mediante una evaluación HT o mediante un método, ¿no? Se trató a los 11 estudiantes que tenían parecido nivel de hostilidad, dividido en 3 grupos. En el grupo A teníamos 5 estudiantes, ¿ok? Aquí teníamos 5. Aquí están los 5 estudiantes que pertenecen al grupo A. Ellos fueron tratados con el método A, llamémosle así. Y después también hemos tenido, ¿qué ha pasado con mi, ahora esto? Espérame, ahora sí. Listo, esto se ha puesto más rígido, ahora sí, ya, listo. Entonces aquí teníamos los 5 que pertenecen al primer método, tratados con el primer método. Aquí tenemos 3 tratados con el segundo método, 3 tratados con el segundo método y otros 3 tratados con el tercer método. ¿Ok? Ahora, yo quiero verificar si es que hay indicio de diferencia en los promedios de hostilidad después de haber sido tratados con estos métodos. Por eso es que aquí dice, dan suficiente evidencia para indicar una diferencia, ¿no? Una diferencia en la respuesta media. ¿Ok? En la respuesta media. Bien, entonces acá también nuestra hipótesis tendría que ser, en el caso de la nula, que no hay diferencias en las respuestas medias de hostilidad. Y obviamente la alterna que sí hay. Bien, cuando tengas entonces así una prueba de ANOVA con un factor, se le denomina así porque en este caso nuestra variable dependiente vendrían a ser estas calificaciones de hostilidad, y la que va a ser independiente, la que vamos a verificar si es eficaz o no, es los métodos. Entonces lo podemos hacer también con Excel. ¿Cómo? Hay varias maneras, pero les voy a mostrar. Entonces, en primer lugar, los datos. Los datos los puedes ordenar ya sea en columnas o los puedes ordenar ya sea en filas. Por ejemplo, en el problema nos están mostrando en filas. Bueno, yo a continuación los voy a poner en columnas. Entonces en la columna A tenemos 73, 88, 80. La columna B tenemos 54, 74 y 71. La columna C tenemos 79, 95, 87. Entonces tenemos, como pueden ver ustedes, 3 columnas. Ahora, ¿qué se hace? Nos vamos a la pestaña Datos.
nos vamos a la pestaña Datos y buscamos en la pestaña Datos Análisis de datos. Muchas veces análisis de datos no está en el Excel activado. Entonces, ¿qué se hace? Cuando no está activado, tienen que ir a Archivo, Opciones, Complementos y buscan herramientas para análisis. No VBA, sino solamente herramientas para análisis. Y luego vas a ir y le das un check donde dice herramientas para análisis. En el caso mío ya estaba, ¿no? Porque yo ya lo había activado. Y aceptas. Cuando te vas a datos va a aparecer análisis de datos. Bien, le das clic en análisis de datos. Primera fila están los títulos y luego le das clic donde dice RAM. Bien, ¿ahora me escuchan? Pobre. Gracias, Carla. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ya, Carla, gracias. Entonces les decía, ya tengo aquí los resultados, ¿ve? Y lo que hemos hecho manualmente ahora está en Excel, ¿ve? Rápidamente, ¿ve? Tengo suma de cuadrados, tengo los grados de libertad. Acuérdense que los grados de libertad eran el primero el número de grupos menos 1, eran 3 grupos menos 1 hace 2. Tengo promedio de los cuadrados, acuérdense de eso que también hemos calculado. Y así, ¿ve? Tenemos en realidad todo. Lo que no hay, o lo que no expliqué es la probabilidad. Esto no les mostré manualmente, pero ya bueno, esto lo hacemos luego. Lo que sí está es el valor crítico, ¿ve? Ya está el valor crítico para F, y aquí está el F de prueba, ¿no? Este es el F de prueba. Entonces, fíjense, por ejemplo acá, el F de prueba sale 5.148, el F de prueba. Y el valor crítico, el F crítico sale 4.45, o sea, el F de prueba, por ejemplo, es mayor, o sea, está más a la derecha, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces aquí se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay diferencias en los promedios de hostilidad. Entonces, cuando dice que los datos dan suficiente evidencia para indicar una diferencia, por supuesto, ¿no? Sí existe diferencia en la respuesta media de estudiantes a los 3 métodos después del tratamiento. Pero ahora, ¿cuál de ellos es mejor? No sabemos. Pero sí sabemos que hay una evidencia de que el tratamiento sí influye, ¿no? Sí influye. ¿Ok? Bien, eso vendría a ser entonces en Excel. Sí, ya está nada más en Excel, es rápido, pues, ¿no? Porque todo el cálculo lo hace en segundos. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el tema de esta semana. Recuerden que el tema entonces tratado el día de hoy se denomina ANOVA, análisis de varianza, ¿ok? Gracias por su atención, de verdad. Espero que estén bien. Les dejo, vayan desarrollando ya su producto 3. No sé si les tenga que dejar, porque si ya está en el producto 3, ya para qué dejarles, ¿no? Tienen que más bien ustedes desarrollarlo. Tranquila, Carla, no tengo todavía la calificación de este producto 2, lo voy a hacer en estos días, y debido a que ha habido una ampliación, como yo les comenté, ¿no? Para que entreguen, y no voy a hacer ningún descuento de puntos, no se preocupen. Si han presentado en estos días, no hay problema, porque sé que no es tan sencillo, pues, ¿no? Se requiere tiempo para ir aprendiendo. ¿Ya? Cuídense mucho, nos estamos viendo la siguiente semana. Que te mejores, Carlita.
un té con limón súper caliente. Chau, chau, nos estamos viendo. Chau.